Buenas tardes, jóvenes. Por favor, activen su cámara los que puedan. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Gracias, perdón el retraso. Ok, vamos a ver, 154. Perfecto. Por la hora, solo les voy a recordar a todos que yo siempre paso asistencia de una u otra forma. Entonces, si en dado caso, pues no estuvieran, con la pena del caso, esto registra el horario de ingreso y el horario de salida. Ok, ya estamos llevando esto. Entonces, respecto a lo que nos habíamos quedado, íbamos a iniciar el día de hoy precisamente, íbamos a entrar en materia de forma directa con el proceso sucesorio. Previo a analizar este capítulo, que al final pues también trata sobre el derecho a sucesiones, que se supone que esto ya lo tendrían que ustedes haber analizado mucho mejor que yo, pero pues siempre queda algo en el limbo, sobre todo por lo considerable de este tipo de derecho. Máxime que cuando están en la práctica y llegan a hablarles de un proceso sucesorio y ya les empiezan a exponer sobre el caso, muchos de los colegas tienden a asustarse y tienden a ponerse a pensar, ¿y ahora qué hago? Y cuando llegan, si lo llevan, cuando llegan a la Procuraduría General de la Nación, para ver el resultado de su expediente, resulta que tienen un montón de previos y tienen que regresar casi al inicio de todo. Entonces, es muy importante tener las consideraciones del caso, porque de eso deviene no solo su asesoría profesional, sino también, pues, en cierta forma, el que ustedes se den a conocer como profesionales y que tengan éxito en esta carrera. Entonces, vamos a ver sobre todo la sucesión testamentaria. Veamos al libro Código Civil, que refiere lo concerniente a la sucesión hereditaria. Me estoy refiriendo al libro tercero. Entonces, por favor, y vamos a analizar algunos aspectos. Para los que tengan la oportunidad de conseguir, pues sería algo muy importante. Yo sé que a veces a algunos les cuesta. Yo trato de mantenerme un poco actualizado, y sobre todo las nuevas corrientes del derecho, porque hay algunas situaciones sobre las cuales el notario debe ir no solo en avanzada, sino debe de tener lo más actual de toda la situación. Entonces, no es que esté promocionando algún libro en particular, pero si alguno puede, pues a mí me gustaría que pudiera tenerlo. Esto es sobre un aspecto en particular, y este es el de Derecho de Sucesiones del doctor José Antonio Gracias González. Pues si pudiera, sería excelente, porque eso le va a aportar un poco más al conocimiento de ustedes. Respecto a los libros que están en su programa de estudios, pues si los pueden obtener, excelente. No se basen solo en la generalidad de la, digamos así, de la jurisdicción voluntaria. Tomen los aspectos importantes, pero si pueden especializarse y ahondar más en el tema, sería excelente, porque así comprenden cada una de las instituciones de este derecho, que al final pues es tan esencial que esto les podría a ustedes generar muy buenos ingresos en la práctica notarial. Es el libro del doctor José Antonio Gracias González. De hecho, lleva pocos días, tal vez unos sí, llevamos pocos días, tal vez unos 4 o 5 días de haberlo sacado. Entonces, si pudieran, perfecto. Se llama Derecho Sucesorio Guatemalteco. Esto no es obligatorio, solo para los que puedan adquirirlos, para su conocimiento. Ok, iniciamos viendo el tema de las sucesiones. Quiero que se imaginen en la antigua Roma, o inclusive mucho antes, qué era lo que sucedía. Remontémonos a la época donde todo se resolvía a través de las guerras. Las conquistas eran a través de las guerras. ¿Qué era lo que pasaba en ese entonces? Pues sencillamente, y era la normalidad, la mujer se quedaba en la casa, y lo cotidiano es que el hombre
incluso algunos niños que ya eran, digamos así, en ese entonces pues no había tal consideración, pero eran ya preparados para la guerra, eran apartados de su familia y ellos iban a la guerra. En el caso de los hombres adultos, sí, Evelyn, vamos a grabar la clase. Gracias por avisarme. Ok. En el caso de los hombres adultos, sucedía algo muy especial. Aquellos que tenían bienes se iban a la guerra, ¿y qué sucedía si estas personas pues no regresaban? Si estos hombres no regresaban, recuérdense que anteriormente, y si nos remontamos incluso a la antigua Roma y a otros eventos históricos muy importantes, la mujer no era, pues no podía tener bienes porque era considerada parte de los bienes del hombre, ¿sí? Hay ciertas situaciones pues que deben estudiarse como tal y deben analizarse a la luz de este tipo de situaciones, pues que en cierta forma pues iban en detrimento de la propia dignidad de la mujer como tal. Veamos el evento histórico con relación a la sucesión hereditaria. Los hombres iban a la guerra, los bienes quedaban veamos así, sin titular de sus derechos. ¿Qué sucedía? Empezaba la pugna por los bienes. ¿Quién ocupa o quién tiene derecho a esos bienes? ¿Será el rey? ¿Será el monarca? ¿Será en este caso el emperador? ¿Quién tiene derecho a esos bienes? Y esa batalla, ese conjunto de situaciones, esa problemática ocasionada porque uno u otro quería ser el titular de esos derechos, conlleva a que se diera inicio lo que hoy conocemos como derecho sucesorio, ¿sí? O derecho a sucesión hereditaria. Bueno, sencillamente es que el titular de los derechos puede decidir a quién le desea dejar sus derechos sobre sus bienes, o bien en una forma intestada, aunque él no le disponga, la norma o la ley determina quiénes pueden optar a esa titularidad de sus derechos. Y respecto a ello es algo muy importante entender el derecho de propiedad, porque recuérdense que tenemos propiedad y es algo que muchos tenemos enraizado. Cuando nos hablan de la propiedad, nos imaginamos un bien inmueble. Pero ojo, en la sucesión hereditaria no solo entran los bienes inmuebles, también hay bienes muebles, vehículos, inclusive, vamos a decir, patentes de comercio, ¿sí? Acciones. Y dentro de este conjunto de situaciones, recuérdense que lo que ustedes van a ver dentro de un proceso sucesorio, el trámite respectivo, no solo va encaminado al hecho de que alguien va a granjearse la titularidad de un bien, quedarse con un bien de algún familiar, sino que, digamos así, no solo va a ser un derecho sobre un bien inmueble, sino también pueden ser acciones. Imaginemos el caso de una persona que tiene acciones en diferentes empresas. Esta persona, lo que va a sucederle, lo que va a dejar en herencia, al final de su vida, van a ser acciones, no van a ser bienes inmuebles. ¿Cómo se van a repartir esas acciones? ¿A quiénes le van a pertenecer? Y si fuera en el caso de las propiedades inmuebles, de los bienes inmuebles, recuérdense, hay algo muy importante, que puede hacer que la titularidad la haya tenido solo él. Pero si son varios hijos, esa propiedad necesariamente, al estar la disposición mediante el proceso sucesorio, quedaría en copropiedad. Entonces se convertiría en una forma especial de copropiedad, ¿sí? Una forma especial de propiedad. ¿Qué es lo que sucede con eso? Originaría otro tipo de derechos, el derecho de los copropietarios. La cuestión es qué parte le toca a cada uno. Imaginémonos el caso de varios copropietarios que quedan pues en un bien o un bien le queda a varios hijos.
Pero sobre esa propiedad está manifiesto o están puestas varias casas de habitación. ¿Qué sucede? Estas piezas que están dentro de un mismo bien inmueble, pues al final podrían entrar en pugna. ¿Quién se queda con este bien como con el otro bien? Y eso se salta y se sale de la esfera del derecho de sucesiones. ¿Por qué? Porque lo que le interesa al derecho de sucesiones es únicamente delegar y dejar consigo dispuesto quiénes son los herederos. ¿A quién le pertenece cada una de esas partes? Eso sí, no es material de derecho de sucesiones, porque ahí entraríamos con otra situación, que se conoce como división de la cosa común. Situaciones que de igual forma siguen manifestándose y siguen resolviéndose en el campo de lo civil, pero que es bueno y muy importante que ustedes lo conozcan, porque sucede en la práctica que un cliente llega y le dice, mire, pero fíjense que somos 3 hermanos, todos estamos de acuerdo en que al final el bien sea para todos. Pero fíjense que yo quiero esta casa y quiero que salga directamente a mi nombre, la otra a nombre de mi hermano y así. Es importante que sus clientes entiendan que al ser un derecho de copropiedad, entre ellos pueden tener no solo el carácter moral del respeto de cada una de esas propiedades, sino que es un bien, digámoslo así, que al final pertenece a todos, una parte alícuota, ¿sí? Que se sepa cuál pertenece a cada uno de ellos. Es decir, en dado caso hubiera un litigio y esta propiedad se peleara, pues es obvio que la decisión va a ser tomada por el juez, y si las partes no están de acuerdo, pues es una resolución resultante producto de ese mismo conflicto, y que al final las partes estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pues tiene que adecuarse a esa forma legal, es decir, a lo que la ley determina. No hay forma de estipular a quién le pertenece, entonces el juez decide. Y si no, recuérdense que la misma ley presupone el hecho de subastar el bien para poder dividir lo obtenido y entregárselo en partes proporcionales a cada una de las personas, a cada uno de los propietarios en ese sentido. Es importante que les mencione esto también porque, bueno, y llego hasta este punto porque recuérdense que la división de la cosa común ya debería de ser un asunto, veámoslo así, a conocimiento del notario totalmente, en jurisdicción voluntaria. La división de la cosa común, si todas las partes están de acuerdo, debería descongestionar ese volumen, esa carga que tienen los órganos de justicia aún, y que debido a que la norma no lo permite, pues mantienen grietados un montón de procesos. Estos obviamente deberían de ya hacer conocimiento del notario también. Imagínense cuánto trabajo podría llegar a la oficina de los notarios. Entonces, bajo ese presupuesto, ¿qué importancia tendría que se estuvieran graduando muchos profesionales y al final trabajó ahí? Desgraciadamente, lo engorroso del Estado y del sistema no permite que las profesiones vayan creciendo y vayan teniendo su propio auge. Inclusive los temas de conciliación. Ok, viendo el tema específico de la sucesión hereditaria, voy a hacerles una pregunta porque esto sí ya lo tienen que manejar. A ver, vamos a irnos a los últimos. Johanna Noemí Lima Santos, por favor. ¿Qué es la sucesión hereditaria entonces? Johanna Noemí. Ok. Recuérdense que si no me responden es como que si no hubieran estado en la clase. Sara Mireya Martínez. Licenciado, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, le escucho. Yo lo escucho entrecortado, Blick. No sé si es mi internet. Ok, vuelvo a preguntar. Sí, entrecortado, la verdad. Yo también escucho así. No, yo sí le escucho bien.
Ok, Fuerte, claro, Lick. Para responder la pregunta, sería el artículo 917 del Código Civil. Claro, quiero digamos, eso es un criterio personal. Para ustedes, ¿qué es sucesión hereditaria? Pero les voy a agradecer. Vean, si van en el carro o algo, por favor, estaciónense. Esto les puede causar distracción y pueden tener inclusive un accidente en forma innecesaria. Yo sé que muchos aprovechan de lo que salen de su trabajo, ir a su casa y ir escuchando la clase, pero qué complicado, porque al final el derecho notarial es práctico. Y lo otro no es por complicarle la vida a ustedes, pero imagínense que estuviéramos en clases presenciales. ¿Cómo le harían? Entonces yo sí les sugiero que mejor se parqueen, pongan atención y puedan responder, porque inclusive yo puedo ir manejando y responder. Pero bueno, es ya cuestión suya, solo les hago la sugerencia que mejor eviten eso. Una distracción les puede ocasionar muchos inconvenientes en el tráfico. Ok, ¿quién levantó la mano? Que responda, por favor. Yo, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. La sucesión hereditaria considero que es ahí sí que la sucesión de una o varias cosas que son transmitibles por herencia a los herederos de algún difunto. ¿Tiene la idea? ¿Quién me da otra idea? Gracias, David. Disculpe, sería como el proceso a través del cual los bienes de una persona fallecida pasan a manos de los herederos. Sí. También podría ser los bienes, las deudas y todo lo que... Necesito la idea principal. Sí, mire. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo entiendo como que ceder, pero puede ser, o sea, de forma voluntaria, tanto derechos como las obligaciones, no tanto solo como a los familiares, sino que a quienes ellos deseen, ¿verdad? Pero siempre de forma voluntaria. Esto puede ser ya sea en particular uno que otro bien o forma universal todos los bienes que haya adquirido, pero también las obligaciones, ¿verdad? En cuanto al patrimonio. Por causa de muerte también, Lick. Licenciado. Causa de muerte. Vean. ¿Sí? Yo sabía que cuando hay un intestado es porque hubo una muerte y no hubo un testamento de por medio. Entonces, por eso es que queda intestada las propiedades y los familiares según el grado de consanguinidad. Ejemplo, va primero el cónyuge, después van los hijos y así sucesivamente pueden reclamar esa propiedad o propiedades que quedó intestado, pero porque no hubo un testamento, sino que simplemente la persona falleció y no dejó establecido a quién le iba a corresponder cada bien. Claro, vean pues, pueden tomar las notas principales. Primero, el primer punto que ustedes tienen que tomar, la sucesión va a tener lugar cuando se produce la muerte del causante, es decir, cuando el titular de los derechos fallece. Hasta ese momento vamos a hablar de sucesión hereditaria, ¿ya? Cuando la persona, el titular de los derechos fallece, entonces entramos nosotros a conocer como tal lo que tenemos en la ley que se conoce como sucesión hereditaria, libro tercero del Código Civil. La sucesión hereditaria no va a ser más que la transmisión de derechos y obligaciones producto de el fallecimiento de una persona, ¿ya? Eso es en sí la sucesión hereditaria. ¿Qué es lo que se persigue con eso? Por ejemplo, ¿qué es lo que se van a transmitir? ¿Qué tipo de derechos? Derechos sobre bienes. ¿Qué tipo de obligaciones? Las que nacen producto de esos bienes como tal. Por ejemplo, alguien hablaba de deudas. Sí, se transmiten las deudas, pero vamos a analizar ciertas figuras que es importante
que las traigamos a colación, porque, por ejemplo, cuando yo les ponga un caso práctico, ustedes sí van a tener que desarrollarme eso. Veamos dos situaciones. Quizás en esta parte es importante ahondar un poco sobre el derecho internacional. Algunos aspectos en algunos países son tomados de manera diferente y en Guatemala, pues, de otra forma. Sin embargo, nuestro corte, muy semejante al español, a la corona española, pues nos trae también ciertas particularidades que son muy similares a otros países. Entonces, es importante que lo estudiemos. Quiero preguntarles, ¿quiénes de ustedes se inscribieron al seminario que está en la página de Derecho Notarial? ¿Quiénes tuvieron la oportunidad? ¿El que impartió el sábado antepasado, licenciado? No, seminario. Es un seminario que está próximo a comenzar. Sobre la redacción del testamento en Iberoamérica. A ver, ahorita les voy a compartir a ustedes esto. Yo estoy en proceso de inscripción, estoy verificando que es el 7, 8, 9 y 10 de marzo, ¿verdad, Lic? Exactamente. Ahorita estoy viendo si les paso el link de esto. Les acabo de remitir el link directamente a la Unión Internacional Profesional de Auxiliares del Notariado. Eso les va a dar una constancia a ustedes también. A los que quieran, pues, indudablemente esto les va a servir para su currículum. A los que no, pues es algo voluntario al final, pero es muy importante que ustedes conozcan los aspectos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Tu servidor va a tener la oportunidad de ir a exponer sobre los legados. Y van a haber otras ponencias, sin embargo, algunas consideraciones al respecto vamos nosotros a ahondar en la clase y las vamos a hacer más específicas para que ustedes puedan entender al final el porqué de estos conceptos legales y estas instituciones que al final nos permiten transmitir los derechos sobre determinados bienes del causante. Primero, cuando nos referimos a la sucesión hereditaria, el artículo 917 establece que la sucesión por causa de muerte, sucesión por causa de muerte, y solo ahí tienen el momento en el cual podemos nosotros entrar a hablar de sucesión hereditaria. ¿Sí? Se realiza por la voluntad de la persona manifestada en testamento. Sucesión, entonces, por eso sucesión testamentaria o sucesión intestada. Por voluntad de la persona, y si no existe voluntad de la persona, es intestado, es decir, no hay voluntad dispuesta. Entonces, la primera parte se refiere a la sucesión cuando procede por causa de un testamento, es decir, fallece la persona, pero la persona en vida dispuso de cómo quería dejar sus bienes o a quién quería dejárselos. Por testamento. Y a falta de por disposición de la ley. Es decir, cuando hay un testamento, esa división de los bienes o esa transmisión de los bienes se va a adecuar a la voluntad del causante. Y cuando no está es decir, en forma intestada, procede la repartición conforme la ley. Y acá entramos a un asunto muy importante. Por ejemplo, fallece el señor, se quedó la esposa, se casaron por comunidad absoluta de bienes. Comunidad absoluta de bienes. Y son 2 hijos. ¿Qué porcentaje de un bien inmueble le corresponde a ella y qué porcentaje le corresponde a los hijos? ¿Quién me responde? A ella el 50% y a los hijos el otro 50%. El 100% a la esposa, licenciado, al cónyuge. 100%. ¿Y a los hijos si quedó en forma intestada? Por eso le dije el 50% a la esposa y el otro 50% se lo dividen los 2 hijos. Exacto, pero es que me respondió Lina Michelle también. Ya pues,
Lo que indica Norma Carolina es cierto. Lo que vamos a hacer en relación a las disposiciones que no hayan sido tomadas en consideración por el causante, es decir, no se quedó el testamento, pero si hay un régimen matrimonial, debe respetarse el régimen matrimonial. Ahora bien, hay dos cosas. En junta de herederos, la esposa puede decidir, ojo, sobre dos situaciones: o acepta la repartición bajo el régimen matrimonial que tiene, o acepta la repartición en la misma forma que todos los herederos, es decir, en partes iguales, cuando queda intestado. Caso contrario, se casaron por bienes separados, y tiene 2 hijos. ¿Qué porcentaje le corresponde a la esposa y a los hijos? Esto ya lo tienen que manejar ustedes. Norma Carolina. Ahí solo a los hijos le correspondería el porcentaje 50 cada uno, pues, si tiene 2 hijos. No. Ahí le seguiría correspondiendo el 50% a la señora esposa y el otro 50% dividido entre los hijos, porque si se casan de manera con la separación de los bienes, eso es solo aplicable cuando se van a divorciar. Ojo, en ese sentido, vean, tanto la comunidad de gananciales como igual que opera un 50% como la comunidad absoluta, van a operar a un 50% sobre el derecho a los bienes cuando deciden regirse por ese régimen. Es decir, la esposa bien puede pelear los gananciales y quedarse con el 50% del bien. En el caso de la separación absoluta, no, porque ahí lo que se le deja son partes equitativas con relación a los otros herederos, es decir, partes iguales. No hay un 50% porque se entiende que la relación, al quedar una separación absoluta, pues se entiende que todo debe ser en partes iguales. No es que al haber separación de bienes no vaya a tener derecho a los bienes si fallece el causante, ¿sí? No es eso, sino que la forma de repartirse va a ser distinta. Ya vamos a llegar a eso. Ahorita solo quiero que me entiendan el porqué o la intención de hacer de eso. La primera se llama testamentaria, pues por haber testamento, y la segunda intestada, comprendiendo en uno y en otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Y ojo, acá se está refiriendo a la herencia en forma general, y vamos a hacer una división. Transmisión de la herencia: los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. ¿Cuándo empezamos entonces nosotros a hablar de sucesión hereditaria? Momento de la muerte. Exactamente. Y la sucesión puede ser a título universal y a título particular. Ahí en esa parte, a título universal, anoten herencia, y a título particular, anoten legado, por favor. Ok, la asignación a título universal se llama herencia. La asignación a título particular se llama legado. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transferibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada. Ok, vamos a analizar estos fragmentos que podrían causar cierto inconveniente. Primero, diferenciamos testamento. Cuando hay testamento, pues obviamente el testador dispuso sus bienes, se responde con relación al testamento, a la voluntad del causante. Pero cuando no hay testamento, pues aplica la ley y los bienes se dividen como la ley lo establece. ¿De qué otra forma puede darse la sucesión intestada o el proceso de sucesorio intestado? Primero, cuando no hay testamento. Segundo, cuando viene un testamento, tomó en consideración bienes que ya no existen y los bienes actuales no quedaron dispuestos en él. Es decir, no hay testamento para esos bienes. ¿Qué otra forma? Cuando viene un testamento, por alguna situación, o ha sido
impugnado, ha sido atacado como tal el documento y por lo tanto pues ha quedado sin validez. Veamos un caso. En la práctica, viene imagínense ustedes, algo tan sencillo, por eso es muy importante asesorar bien a los clientes. Viene su cliente, solo quien tenga el audio, por favor, le voy a agradecer que lo apague. Viene veamos el caso de testamento común cerrado. Viene su cliente, el causante, le da el sobre, hace el testamento, en el sobre deja su última voluntad, el notario facciona el acta del testamento común cerrado, transcribe su protocolo, cuando ya ha dado los avisos respectivos se lo entrega al causante. Ahorita le voy a responder ok, con el tiempo el causante fallece y los herederos vienen, sacan el testamento, dice la persona a la cual se lo entregaron, bueno, es a mí. Y por no percatarse en el vehículo, inclusive por ir con otras cosas, no se da cuenta y rompe la plica que contiene esa disposición de última voluntad. Aunque solo haya sido mínimo eso, les pregunto, ¿hay una alteración ahí de la plica o no hay? Sí, hay, licenciado. Podría solicitársela en dado caso, podría atacarse ese documento para que no produciera los efectos legales esperados. Sí. Okay. Sí, pudiera atacarse. Algo tan sencillo puede conllevar a que esa disposición de última voluntad carezca de validez y por lo tanto los efectos esperados no se lleguen a dar. Porque entonces hay una cuestión muy importante y esto es necesario que ustedes lo sepan, porque muchos conocen la teoría, pero no saben qué es lo que pasa en la práctica. Cuando fallece la persona, debe, en el caso del testamento común cerrado, debe de abrirse la plica en presencia. Primero, se da aviso al juez, el juez cita a la persona o se entrega el testamento, obviamente complica, al juez de primera instancia para que en presencia de los herederos, legatarios y de los testigos se pueda dar paso a abrir la plica correspondiente que contiene la disposición de última voluntad del causante. ¿Sí? Después de eso, la resolución que se derive de ello es la que se procede en cierta forma a operar como tal para poder disponer de los bienes. Solo ahí se puede iniciar el proceso sucesorio, es decir, sigue los pasos del proceso sucesorio como tal, como si fuera un proceso sucesorio mediante un testamento común abierto, si lo quieren ver así. ¿Sí? Es algo diferente. Pero ¿qué sucede si la plica ya está alterada? Obviamente eso podría conllevar a que ese documento no sea válido legalmente y que no vaya a producir los efectos esperados. Entonces ahí podríamos hablar de una sucesión intestada también. ¿De qué otra forma? Cuando solo se ha dispuesto de una parte de los bienes y de la otra no. Entonces una parte va a llevarse por la vía testamentaria y la otra por la vía intestada. Esos son presupuestos que debemos entender. Lo otro es los términos. Herencia y legado son dos cosas totalmente diferentes. La ley permite que se disponga los bienes en herencia o en legados, es decir, una parte en herencia y la otra en legados. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Por qué es necesario que algo quede dispuesto en herencia y otro en legados? Ustedes que ya pasaron derecho civil. Veamos, Marvin Méndez, ¿por qué es necesario o por cuál es la diferencia o la razón de ser de la herencia y de los legados? Ahorita estoy verificándole. Si no tengo la respuesta, ahorita se la estoy buscando y dice, según Google, porque no la tengo en la mente, dice una herencia es una sucesión en la que no, se... Deje de leer Google, por favor. Ya a estas alturas sí no puedo yo aceptarles eso. Deben de estudiar ustedes. Esto ya lo tuvieron que haber repasado.
Derecho Civil. Vilma Esperanza Castillo, por favor. Vilma Esperanza Castillo. Ok, vean pues, la importancia de la herencia como tal es, primero, el heredero sucede al testador en todos sus derechos y en todas sus obligaciones. Es decir, no solo derechos, sino obligaciones. Como decía una de sus compañeras, también las deudas. Los acreedores, ¿en contra de quién se van a ir por las deudas dejadas por el causante? De los familiares, Lic. De los herederos, Es algo muy importante que ustedes contemplen. En cambio, vean el caso de los legatarios. Y estudiamos un poco más eso. Responsabilidad limitada del heredero. El heredero solo responde de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcance los bienes de esta. Es decir, no alcanzaron los bienes, aceptó la herencia y los bienes de todas maneras se fueron con los acreedores, se quedó sin bienes. ¿Sí? Hasta donde alcancen a cubrir los bienes. Es decir, si responde el legatario, ojo, el legatario solo responde de las cargas que expresamente le imponga el testador. Normalmente, no lo vamos a silenciar a Jairo. Normalmente el testador no impone cargas sobre el legatario. Normalmente no lo hace. Ahora bien, ¿qué cargas le podrían quedar? No, que se encargue de, no sé, cosechar el bien, que se encargue de eso, son cuestiones que al final algunas sí se pueden corroborar a futuro y otras no. ¿Ya? Algunas disposiciones para poder quedarse con la herencia son necesarias, es decir, de debido cumplimiento, y otras, por ejemplo, que, imagínense el caso de un testamento cerrado, que se tenga que casar con su mejor amiga. Pues si no le gusta, imagínense hoy el día del amor pelear. No hay una obligación legal y por lo tanto esa es imposible imponérsele al legatario, pero las que sí, esas son de cumplimiento para el legatario como tal. Sin embargo, si no, el testador no le ha impuesto que cubra sus deudas, esas no son de obligación para el legatario. ¿Cuál es la diferencia? El heredero, básicamente, que ocupa la universalidad de los bienes. El legatario solo determinados bienes, solo determinado bien. Es decir, bienes específicos. Le dejo el vehículo marca Honda, le dejo la casa que tengo en el puerto de San José, identificada como, y ese es otro aspecto muy importante, la identificación clara y precisa de los bienes que se están aportando, se están dejando en herencia, porque si no, bajo estas situaciones, cuando no se puede determinar qué bien se ha dejado como legado, esto podría conllevar también que eso pase a una sucesión intestada. ¿Ya? Ojo con eso, podría considerarse y podría traer aparejado muchos problemas. Entonces, primero, la herencia es a título universal y el legado es a título particular, un bien en forma particular. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica? ¿O qué ha sucedido? Licenciado, fíjese que a mí me me dejaron, bueno, a la familia completa le dejaron unos terrenos que tenemos en tal y tal municipio. Pero fíjese que como somos 5 hijos, son 5 terrenos, el notario dijo que para evitar los problemas en ese momento, cuando se hizo el testamento, le sugirió a mi papá que dejara todo en legados. El problema es que mi papá también dejó deudas. Pregunta, ¿deben de responder todos por la deuda o no deben de responder en base a lo que indica
el artículo 920? No deben responder. ¿Por qué? No debe responder Nick porque es un legado, es a título particular y el legado no hace compromiso de es la diferencia que hay, porque en la herencia se reparten obligaciones y derechos, en el legado no, porque solo es un derecho. Le voy a jalar las orejas a todos, sucesión hereditaria ya tienen que conocerla ustedes. Vean pues, 921. Cuando toda la herencia se distribuye en legados, los legatarios serán considerados como herederos. De nada le sirvió al notario dejar todo en legados, si al final, para la ley, debe ser tomada como una herencia en sí, es decir, a título universal. Sí tienen que responder por las deudas. ¿Qué es lo que ustedes o qué es lo que sugiere en la práctica? Antes de responderle, Irwin, Sebastián y la otra persona que levantó antes la mano, pregunten. En mi parte ya me respondió Lee con la 921, porque eso le iba a preguntar yo qué pasaba en ese entonces. Sí, ok, para los otros que levantaron la mano, Yasmin, Roxana, Orlando, René, pregunten por favor. Sí, disculpe, Lee, fíjese que nosotros tenemos un caso así parecido a lo que se está exponiendo, ¿verdad? Que no dejaron, quedó el lugar intestado. Entonces se está peleando eso, ¿verdad, Lick? Y pero ya lleva bastante tiempo. Ya lleva 4 años y no hay manera que se resuelva, ¿vale? Ok, vean, tienen que ver los presupuestos. Si ustedes abonan sobre este tema, les va a ayudar a resolver un montón de inconvenientes, inclusive para su familia si están viendo esto. Esto es algo que no se ha trabajado totalmente en Guatemala y que sí es importante. Vean, no hay que quejarse por trabajo hay. Hay un montón y se los puedo apostar, ustedes van a los departamentos, van a un montón de lugares, hay muchas familias que viven en propiedades que han quedado intestadas y no han arreglado eso. Trabajo hay un montón, créanme. Los problemas son los que a veces son un poquito, pues, borrosos, pero se puede solucionar. Entonces, vean, lo más importante, primero, no dispongan todo en legados, dejen por lo menos un bien en herencia. Vean, un amigo, y esto lo recuerdo, tenía varias propiedades, pero también tenía deuda. No sé si él presentía que iba a fallecer o algo porque estaba enfermo. Entonces, primero, lo que hizo fue dividir un bien y dejar un lotecito pequeño. Y ese fue el único que dejó en herencia. ¿Qué es lo que pelearían los acreedores? Ese bien. Pero ni ese bien, porque cuando ya estábamos nosotros, como en este caso su servidor trabajando ese proceso, los acreedores querían pelear eso poco que les había quedado. Ni con eso se quedaron. Les voy a decir por qué. ¿Por qué motivo? Porque en algunos casos, y sobre todo en los bancos, hay deudas que ya están aseguradas. Las personas pagan un seguro. La mayoría de bancos, y ojo, como dirían mis abuelitos, pampa tomatate, la mayoría de bancos obligan a las personas, cuando quieren deuda, también a pagar un seguro. Y sobre todo cuando son deudas hipotecarias. Y las que no, la mayoría, inclusive vehículos y todo, obligan a pagar seguro. Hay que ver si efectivamente, ojo, ellos están cobrando algo verídico o algo que puede ser compensado con el seguro. ¿Por qué? Porque en este caso sucedía que no lo habían hecho y el seguro sí debía compensar esa deuda. Y otra, también le tenía que pagar a mis clientes por el seguro. ¿Ya? Todavía corría
cierto pago porque tenía que, el seguro pues, les daba cierto derecho a ellos para poder reclamarlo por el fallecimiento de él. Entonces, al final, en lugar de quedarse con esa parte del bien, ganaron. Otra, no es muy común también que los bancos vayan a pelear esto. Es muy raro, casi no se meten a eso, pero normalmente lo hacen cuando las deudas son muy grandes, y por alguna razón el seguro tiene problemas o ellos creen que van a ganar eso. Cuando creen que van a ganar, tengan por seguro que van a tener al acreedor bancario metiéndose ahí, luchando porque se quede con... Obviamente si hay hipoteca, sí, pero por ejemplo, sucede en los departamentos. Y quiero llegar a este propósito también para que ustedes ahonden más sobre el tema, sobre todo en el caso de muchos que viven en los departamentos. Y no me dejarán mentir, hay muchos terrenos que están en posesión, muchos bienes que solo son derechos posesorios. Anteriormente no se podía solicitar un crédito sobre un derecho posesorio, pero actualmente inclusive hay cooperativas y hay algunas entidades financieras que ya empiezan a dar créditos sobre derechos posesorios. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que las municipalidades han llegado al punto de tener un registro de estos bienes. Y vean cómo es esto. Que cuando la entidad financiera les da un crédito al titular de estos derechos de posesión, van a la municipalidad y operan ese crédito como que si fuera una hipoteca también. Aunque sabemos que esto pues no es del todo cierto, no es el término correcto, pero veámoslo así, imponen un gravamen sobre un derecho posesorio y este es registrado en la municipalidad. Cuando han terminado de pagar, van y hacen el levantamiento en la municipalidad como que si fuera una hipoteca. Y si no, pues en la municipalidad se hace todo el trámite y el bien pasa a nombre de, la posesión pasa a nombre de la entidad financiera. Ojo, aquí hay una falta de regulación. Primero, las municipalidades no son registros, no tienen como tal esa facultad, pero sí se ha llegado a regular sobre ello. ¿Cuáles son los peligros? El derecho de posesión no es un derecho que al final tenga la titularidad completa del bien. Inclusive hay una denominación errónea, porque por ejemplo en la práctica muchos notarios suelen realizar contratos de compraventa de derechos posesorios. ¿Cuál es el inconveniente acá? Les pregunto, la compraventa de un bien, ¿cuándo se va a dar? Cuando se tiene la titularidad completa sobre el bien. Se recordarán ustedes los poderes que les hice mención de la propiedad, ¿sí? Los poderes materiales y los poderes jurídicos. El usufructo, uso, goce y disfrute del bien, que lo van a ver conmigo en Derecho Notarial 4. Y los poderes jurídicos, la enajenación y la reivindicación. ¿Qué es lo que pasa con eso? Quien tiene estos poderes, tiene estas facultades, tiene la titularidad en su forma completa, en la forma completa del bien. Pero quien solo tiene los derechos de posesión, estos están sujetos a que aparezca alguien con igual o mejor derecho que él y que le gane al fin ese bien. Otra de las situaciones, ¿qué sucede con esos créditos que al final son dados sobre derechos posesorios? Si apareciera alguien con igual o mejor derecho, ¿qué pasaría con el crédito del banco? ¿Tendrá validez el título que tiene la municipalidad? Ven, ¿qué pasa con esas deudas? ¿Qué pasa con ese tipo de situaciones? Son otras cosas sobre las cuales es importante que ustedes conozcan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con estos bienes, si bien es cierto, y en algunos casos quizás pues, la aportación mayor se podría arreglar sin necesidad de un proceso de sucesorio, sino que incluso la municipalidad hacen el traslado de dominio ellos, hacen una nueva declaración de derechos posesorios y lo otorgan al nuevo heredero, sin tanto problema. Y lo he visto en un montón de municipalidades. Y ya la persona dice, es que yo tengo mis escrituras. Ojo, no son escrituras. Es un documento otorgado por una municipalidad donde declara que esa persona pues tiene los derechos posesorios de un pariente. Nada más. Pero
Legalmente, si alguien pedía los derechos, ¿será suficiente el documento extendido por la municipalidad? ¿Ven? Sí, David. Buenas noches, licenciado. Sí, fíjese, con respecto al tema, yo trabajé creo que es la única institución bancaria que da créditos sobre derechos posesionarios. Esta institución dio un crédito y resultó que con el ejemplo que usted está dando, el crédito ya no se puede recuperar porque efectivamente el dominio se trasladó a otra persona y el banco se quedó sin la garantía y sin recuperar el crédito. Exactamente, eso es lo que sucede. Vean, yo estoy llevando un caso de un banco que de hecho en un departamento vino, ellos pusieron en garantía, ojo, un bien, le dieron la deuda primero a una persona y en garantía pusieron el bien de un tercero. Pero ojo, esa garantía la hicieron en un documento privado, jamás operaron hipoteca y el bien sí teniendo registro como tal. ¿Qué sucedió? Vino el titular de sus derechos con posterioridad, se comprometió como unas deudas y al final no pudo cumplir, entonces llegó una negociación con la otra parte y constituyó hipoteca sobre el bien para cumplir un reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria para poder cumplir con esa obligación. No cumplió y la otra parte le ejecutó y le quitó el bien. ¿Qué sucede? Ahora aparece el banco queriendo ejecutar el bien. No puede. Se quedó sin nada. Pero bueno, no vamos a involucrar en temas ahorita, pero dejo. Entonces, es importante que se tome en consideración que no todo puede ser que la herencia como tal distribuye derechos y obligaciones y esas obligaciones solo van a alcanzar a cubrir hasta la totalidad de los bienes que tenga en su poder o que vaya a tener en su poder el heredero. Mientras que los legados solo hasta donde el testador haya dispuesto. El testador obviamente no le ha dispuesto obligaciones de deudas, no va a cumplir con ese tipo de responsabilidades. Derechos del heredero, cada heredero puede disponer del derecho que tiene la masa hereditaria, pero no puede disponer de las cosas que forman la sucesión. Ley que rige la capacidad para suceder. La capacidad para suceder se rige por la ley del domicilio que tenga el heredero o legatario al tiempo de la muerte del autor de la sucesión cuando se trate de bienes situados fuera de la República. Aquí estamos hablando más que todo de la jurisdicción, es decir, qué juez es competente para poder conocer sobre estos casos de derechos de posesión, si lo quieren ver ustedes así. De igual forma, en la Junta de Herederos, cuando se dispone el bien, veamos caso de bienes distribuidos en todo el territorio de la República de Guatemala, es el notario el que va a darle cumplimiento a la ley, para que eso, pues al final, se resuelva mediante una jurisdicción voluntaria como tal y no tenga necesidad de colisionar con algún aspecto de la ley y por lo tanto tenga que ser llevado mediante un carácter judicial. Ok. ¿Quién preguntaba? Para responderle la duda que haya quedado. Dudas sobre esto y pasamos al otro. ¿Dudas? Esto ya lo tienen que manejar, pero bueno, si hubieran dudas, ahorita es el momento para poderles responder. ¿No tienen dudas o empiezo a preguntar yo? ¿O todo les quedó claro? Ok, empiezo a preguntar. William Zapeta. ¿Qué recomendación le daría a... ¿Por qué se empiezan a salir? ¿Qué recomendación le daría a alguien que tiene un bien en herencia? ¿Dejarlo todo en herencia
o dejarle un pequeño porcentaje en legados o todo en legados. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues con base a lo expuesto, pues yo recomendaría que se generara la mayor parte en legado y dejando una únicamente en herencia, teniendo en cuenta de que esa se genera tanto en obligaciones como en derechos, ¿verdad? Sí. Hay que tomar en cuenta un aspecto, que esto no puede colisionar con el derecho, es decir, tampoco puede ser buscado con ánimos de perjudicar o causar prejuicio a los acreedores. Obviamente situaciones que son muy difíciles de probar en la práctica, pero que al final sí deben de considerar ustedes como notarios para poder asesorar también a sus clientes. ¿Quién más? Jennifer Carolina Orlando Mejía, preguntas. Buenas noches, licenciado. Perdón. Dale tú. Okay, gracias, compañero. Buenas noches, licenciado. Sí, con respecto a la pregunta anterior que realizó a los compañeros, me surgió la siguiente duda. ¿También están, por así decirlo, en ese riesgo las donaciones o también se exentan? ¿En qué riesgo? Me está hablando de las donaciones mortis causa. Así es. Ok, la donación mortis causa, ¿qué es? ¿Herencia o legado? ¿Legado? La donación mortis causa en cierta forma es un legado. ¿Por qué? Porque está disponiendo en vida de sus bienes. La situación, vean, con la donación mortis causa no la confundan, porque si bien es cierto, no hay que hacer una disposición dentro de un proceso desorio testamentario intestado, porque ya la disposición es directa, es exacta, es precisa, sí debe seguirse el proceso desorio como tal para hacer la declaración de derechos. ¿Pero por qué? No es para algún tipo de imposición, porque se supone que las imposiciones o el compromiso que debería de tener el donatario quedó dispuesto en la donación, es decir, en el documento que al final se faccionó como donación mortis causa. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de donaciones al final? La diferencia con la donación inter vivos es que mientras que la donación entre vivos, el donatario puede tomar o puede entrar en posesión del bien en forma inmediata, en la donación mortis causa únicamente va a entrar en posesión hasta que fallece el causante. Y muchas veces, bueno, en algunos casos sucede que el donatario y puede imponer inclusive una cláusula, porque recuérdense que la sucesión hereditaria en testamento o donación mortis causa, si fuera el caso, puede ser revocada por algún tipo de situación. En cambio, la donación mortis causa puede disponerse de una cláusula especial para evitar, ¿sí?, que haya revocabilidad, que el causante pueda revocarla. Es una diferencia. Lo otro es, al entrar en posesión del bien, cuando haya fallecido el causante, esta declaración para tomar posesión como tal se hace a través del proceso siguiendo los mismos pasos, pero obviamente para declarar la donación mortis causa. ¿Sí? ¿Otra duda? ¿Ahí estamos con eso o hay alguna duda todavía, Jenny? Licenciado. Pues sí me quedó claro, pero la duda es, por ejemplo, en el caso que usted comentaba de las anotaciones hipotecarias. Ajá. Ok, vean. Aquí hay algo muy particular, porque primero se debe dar aviso. Si hay una donación mortis causa, obviamente debe darse el aviso como tal también. Lo otro es frente a la hipoteca. Ahí nos vamos a ver que la hipoteca opera sobre el bien, no importando en qué mano se encuentre. No importando en qué mano se encuentre. Si la hipoteca fue dispuesta anterior a la donación mortis causa como tal, es obvio que el donatario también, al adquirir el bien, también adquiere esa carga como sí, porque ya está dentro del mismo bien. Es un gravamen impuesto que no se va a poder quitar fácilmente. Orlando, su pregunta.
Ok, ¿alguien más? ¿La otra pregunta? ¿Alguien más? Sus preguntas, háganlas por acá, porque por escrito, ahorita no estoy leyendo por la hora. Hola, licenciado. Yo tengo una consulta. Cuando los legatarios actualmente poseen muchas deudas y son, ya están embargados, cuando, por ejemplo, el familiar muere y ellos van a heredar algo después, ¿esos bancos que ya embargaron a esas personas podrían embargar su herencia o su legado? Vean, Tanto la herencia como el legado, primero, si hay una carga, el legado, ¿quién dispone la carga? Si se va a cumplir con esas cargas o no. El testador. El testador es el que al final decide si el legatario, cuando le otorga el bien, le va a decir, mire, te dejo este bien, pero tenés que pagar tal deuda. Tienes que poner tarjetas de crédito, la tarjeta de BAC, la tarjeta de Promérica y todas esas. Es el testador. Pero si el testador no le impone obligaciones, no tiene por qué responder frente a esas deudas. Ojo, las otras que tuviera él, esas ya son cuestiones muy particulares, ¿sí? Son diferentes. Ok, gracias, Lee. ¿Alguien más? Ok. Por la hora, vamos a quedarnos ahí. Yo les voy a agradecer para la próxima clase, porque lo demás ya solo vamos a ahondar en lo más importante. Lo más importante, el proceso solo nos va a llevar un poco de tiempo porque sí necesito que conozcamos esto, pero sí léase el libro tercero, por favor, para la próxima clase, porque vamos a repasar no solo los aspectos generales, sino ya vamos a entender la razón del porqué de cada situación y por qué se tiene que resolver en la junta de herederos de determinada forma. Es decir, no solo el documento, sino saber cómo aplicar la ley en su totalidad. Quedamos de esta manera, entonces. Le deseo éxitos en su próxima clase. Bendiciones. Feliz noche. Buenas noches.